Les quiero compartir mis fracasos. Creo que sin duda alguna son fracasos que me posicionaron en un lugar que gracias a Dios logré sacar aprendizaje de ese fracaso, porque al final del día yo les puedo decir, yo sí creo que he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos, pero también he sido una mujer muy consciente de sentarme después de un fracaso a evaluar qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y no solo dejarlo ser. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, nuevamente a todos, qué alegre tenerlos por aquí a un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela, en donde hablamos de diferentes temas, como por ejemplo cuando tengo invitados de cómo tirarnos al agua y qué fue lo que hizo exitoso a esas personas en diferentes ámbitos, entrenadores, atletas, empresarios, doctores, personas que se destaquen en sus ámbitos. Y cuando estoy solita me encanta compartirles cómo he superado obstáculos, temas de valor que he superado y realmente mi rol con ustedes aquí en este espacio es ser una mentora. No es decirles qué hacer, sino contarles desde mi experiencia qué me ha funcionado a mí y que ustedes decidan y evalúen si eso que me pasó a mí les podría funcionar a ustedes y poder hacer cambios en sus vidas. Yo creo que eso es... Si algo yo puedo hacer es compartir mis fracasos, mis éxitos, el trayecto, el día a día y ojalá que aprendamos juntos. Yo creo que eso es lo más importante para mí, sumar y multiplicar en sus vidas. Así que bueno, el día de hoy les tengo preparado un poquito inspirado. Me invitaron a participar en un evento que se llama Fuck Up Nights, que es básicamente donde diferentes personas hablan de sus fracasos. Y es pasar un momento alegre, chistoso, escuchando a las personas contar eso, sus fracasos. Y les soy honesta, creo que es poco común que las personas hablen de sus fracasos. Normalmente las personas hablan de los éxitos y de lo bueno. Y yo no sé si es la cultura, pero por ejemplo, algo que yo he visto diferente. En Guatemala tendemos en grupos de amistades, en grupos de amigos o en grupos... de empresas, de empresarios, dicen, lo que yo logré y todo es como mucho ego, ¿verdad? Hablar de lo que yo estoy haciendo bien y todo lo que tengo y a veces incluso se habla muy mal, no muy mal, sino que tienen la mala costumbre de hablar de sus éxitos materiales. Mira, yo tengo el nuevo carro, lo que acabo de comprar, que la lancha, que la casa, que cosas materiales. Y a veces yo les digo, a mí me cuesta mucho ir a eventos sociales porque yo no conecto con eso. Yo necesito sustancia, yo necesito conversaciones profundas, yo necesito como entrar a la esencia. Y he tenido la bendición, soy honesta, de vivir en otros países en donde también sucede, no voy a mentir, también sucede en otros países, pero por lo menos donde yo me involucraba, donde yo me movía, eran atletas, eran empresarios, en donde creo que hablaban mucho de sus fracasos y eran como muy abiertos de contarte, libro abierto, qué hicieron y no habían esos celos de querer como compartir. Y también tuve la bendición, les puedo decir, de tener amigas del colegio. Primero que todas son muy exitosas, creo que tengo esa bendición, estar rodeada de mujeres muy exitosas que todas de alguna manera fuimos bendecidas en que estamos en esta etapa de nuestras vidas y cada una nos hemos destacado en nuestros diferentes ámbitos. Pero que teníamos eso que nos juntábamos y era casi que hablar quién la fregó más y era de reírnos
de Alan, alguien contaba algo, ay, ni te cuento, eso no es nada, a mí lo que me pasó fue esto, y hablábamos como de lo malo, y nos matábamos de la risa, y decíamos, ay, no puede ser, pero no era, casi que era una competencia, ¿quién la fregó más? En vez de una competencia, ¿quién está mejor? ¿Quién tiene más? O sea, eso no, creo que fui bendecida de esa manera, porque les puedo decir que he tenido diferentes grupos, y a veces voy a un grupo y se habla mucho de todo lo bueno y de lo que acabo de hacer y de los éxitos y nadie tiene problemas, nadie habla de lo malo. Y luego voy con mi grupo de amigas y siento el desahogo, así como, la gran, y esto mal, y esto mal. Y no solo es de quejas, pues, pero como que hablamos genuinamente de compartir experiencias en donde podemos mejorar. Así que en ese son y con esa idea en mente les quiero compartir mis fracasos, que creo que sin duda alguna son fracasos que me posicionaron en un lugar que gracias a Dios logré sacar aprendizaje de ese fracaso, porque al final del día yo les puedo decir, yo sí creo que he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos, pero también he sido una mujer muy consciente de sentarme después de un fracaso a evaluar qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó y no solo dejarlo ser. Y en algún momento de mi vida aprendí a no victimizarme. Yo no soy víctima de lo que me pasó, sino yo soy responsable de lo que me pasó. Y eso cambió mi chip completamente. Así que creo que vamos a hablar. Estos no son todos mis fracasos, voy a hablar de algunos y ojalá que les pueda sumar en sus vidas. Bueno, mi primero, tal vez quisiera mencionar, creo que mi primero para mí, el que más me afectó emocionalmente fueron mis Juegos Olímpicos en Grecia. Yo les digo, yo tenía 16 años, lo he mencionado creo que en varios episodios y también lo mencioné en el que hablé específicamente de la natación. Yo venía desde los 13 años de ganar, ¿verdad? Gané Centroamericanos y del Caribe, gané Panamericanos y la verdad que yo estaba haciendo un proceso muy poderoso y muy bueno para Juegos Olímpicos. Estaba fuerte, estaba musculosa, estaba haciendo tiempones y tiempazos. Clasifiqué para Juegos Olímpicos con una excelente marca. Y si yo hubiera replicado el tiempo con el que clasifiqué, hubiera entrado a una semifinal. Y si hubiera hecho el tiempo que yo tenía estimado para hacer y mejorar, potencialmente me hubiera metido a una final olímpica. Pero todo salió mal. Y creo que les quiero redactar qué fue para mí lo que yo considero un fracaso, ¿verdad? El fracaso creo que fue en general toda la experiencia desde Juegos Panamericanos hasta la culminación, digamos, del fracaso en Juegos Olímpicos. 2003, Juegos Panamericanos, yo tenía 15 años y bueno, gané medalla de bronce, las primeras medallas para Guatemala en la natación en la historia de unos Juegos Panamericanos. Súper bien, haciendo tiempazos. Y ahí empecé, siento yo, como en cadenita, una pequeña desmotivación. Yo cumplí, 15 años, cumplí 16 en diciembre del 2003, digamos. Empecé el año 2004, que era el año de Juegos Olímpicos, con 16 años. Y creo que estaba pasando como por la peor etapa de la adolescencia, si lo puedo ver hacia atrás. Muy rebelde, quería ser completamente independiente. Yo ya estaba pensando en que me había potencial, ya estaba pues por firmar una beca para irme a Estados Unidos. Mi relación con la entrenadora que tenía en ese momento estaba totalmente mala, no teníamos una buena relación, yo no la respetaba. Habían muchas mentiras. Creo que, si bien es cierto, yo nunca parrandeé, digamos, exageradamente, nunca tomé mucho, sí empecé a parrandear más de lo normal, digamos, o de lo recomendado para un atleta que se está preparando para Juegos Olímpicos. Siento que me empecé a enfocar más en todo lo que no me tenía que enfocar. Por ejemplo, me empezó a entrar la inquietud de tener un novio. Mi esposo, mi actual esposo ahorita, justamente lo conocí en esa época, entonces yo estaba como súper interesada en salir, conocer chavos,
salir de fiesta, yo me sentía como encerrada, casi nunca me daban permiso para salir, entonces estaba empezando como a romper esa rebeldía de querer buscar mi espacio. Entonces, por no tener esa libertad hasta cierto punto, me estaba rebelando. Y si bien es cierto, nunca dejé de entrenar y nunca dejé de cumplir mis responsabilidades, y aunque yo me acostara a la 1 de la mañana, al día siguiente a las 5 de la mañana yo estaba entrenando, pues la calidad del entreno definitivamente se ve afectada, ¿verdad? Entonces eso afectó un montón. Yo tuve un desarrollo, es decir, mi menstruación me vino súper tarde. A mí me vino a los 15 años, casi, o sea, ya al final de mis 15 años. Entonces sí pasé por un proceso de cambio de cuerpo, me engordé, ¿verdad? Yo hoy, al día de hoy, yo peso 148 libras. Y para Juegos Olímpicos, si no estoy mal, yo estaba pesando casi 160. O sea, son casi 20 libras de más a mis 16 años. Y yo no me miraba gordita por ahí, a ver si logramos meter un par de imágenes de esa época, pero sí estaba cachetoncita, pues, ¿verdad? Entonces, son 15 libras que yo estaba arrastrando en la piscina. También era bastante fuerte y levantaba mucha pesa. O sea, yo a sentadillas yo les metía creo que 2 tortas de cada lado o algo así. O sea, tenía un montón de fuerza. Pero no había enfoque, ¿verdad? Definitivamente no había enfoque, ya no había motivación. Ya, como les digo, yo no me estaba llevando bien con mi entrenadora en ese momento. Yo estaba más enfocada en los viajes porque yo quería viajar y conocer y salirme de mi casa porque con mi mamá no teníamos una buena relación. No me daba permiso de salir y había una cierta manipulación ahí de mi entrenadora que después nos dimos cuenta, en donde yo llegaba toda feliz porque mi mamá me había dado permiso para ir a una fiesta y resulta que mi entrenadora le decía a mi mamá, mire, no puede ir, y mi mamá me decía, no, ya no puedes ir. Entonces yo me enojaba con mi mamá, pero que sí era mi entrenadora la que había como convencido a mi mamá, y después mi entrenadora me llegaba a decir a mí, esa es su mamá, qué mala onda, ¿verdad? Que no la dejó ir a la fiesta. Entonces había mucha manipulación terrible ahí, pero yo me sentía amarrada, donde yo sentía que mis papás no confiaban en mí. Me recuerdo una vez, imagínense el extremo, y esto fue justo en esta época, una de mi amiga me había invitado a su fiesta de cumpleaños en su casa, en un edificio en zona 14, y mi entrenadora resulta que vivía en el edificio de enfrente. Y yo estaba lesionada del pie, me había golpeado o algo y no podía como entrenar bien, creo que tenía una bota o algo así. Entonces fui un rato a la fiesta y mi mamá de la nada empieza a ver llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, y yo así como, ¿qué está pasando? Y al ratito, 5 minutos después, se me aparece mi mamá en el cumpleaños. A mí me habían, como que yo estaba yendo a traer comida, no tomé, no nada, y un amigo que estaba ahí me empuja y me tira a la piscina. Y pueden creer, mi entrenadora estaba viendo desde su cocina todo lo que sucedía en la piscina. Llamó a mi mamá para preguntarle que por qué yo estaba en una fiesta si no había ido al entrenamiento. Miren, me filmó, o sea, agarró la cámara de video para filmar lo que estaba pasando. Mi mamá me llega a recoger del mucho a la fiesta, me lleva a la casa de mi entrenadora para que mi entrenadora me ponga el video. Fuera de lugar, o sea, la entrenadora totalmente cruzó los límites de la privacidad de donde ya no le compete, pero ya no había una buena relación, para nada. Yo ya detestaba ir a entrenar, se me revolvía el estómago cada vez que la veía, de verdad que no había una buena relación, totalmente desmotivada, me aumenté de peso. Me moría de las ganas ya por irme de Guatemala y ya no quería, ¿verdad? No sé, como que quería estar sola. Y en fin, eso fue todo ese año que me fue mi preparación a Juegos Olímpicos. Llegamos al campamento preolímpico en España y yo me recuerdo, yo estaba tirando unos tiempazos, o sea, no se imaginan, yo estaba nadando como nunca en mi vida, ¿verdad? Y en ese campamento me recuerdo que tuvimos la conversación con mi entrenadora y estábamos emocionadísimas y yo así como, wow, si estoy haciendo estos tiempos, casi que yo soñaba con una medalla, ¿verdad? Porque yo decía, no puedo creer que yo estoy haciendo estos tiempos, impresionante. Y para los que no conocen el mundo del deporte, normalmente uno entrena y hay una carga. Y justo antes de una competencia uno hace una descarga que se le llama un taper. Y ese taper uno lo tiene que como dosificar bastante bien porque si uno no lo calcula bien, uno llega al punto de competencia óptimo
fuera del tiempo de competencia. Y eso fue justo lo que a mí me pasó. Entonces los tiempones que yo estaba haciendo en el campamento preolímpico es porque yo tuve un taper anticipado que me debería haber tocado 2 semanas después. Entonces, cuando yo llegué a Juegos Olímpicos, yo ya estaba fuera de forma, yo ya no tenía la misma resistencia, no estaba o sea, como que se me pasó el punto de competencia, por así decir. Entonces, yo debería de haber tenido esos tiempos que yo estaba haciendo en el campamento preolímpico en Juegos Olímpicos. Entonces, imagínense, en la prensa, para mí, entrar, yo fui la abanderada de la delegación en ese entonces, yo tenía 16 años, todos los medios de comunicación tenían Gisela la promesa, Gisela la siguiente medalla, Gisela aquí, Gisela allá, y es mucha presión para una joven de 16 años y obviamente mi primer evento me fue re mal, o sea, no sé, si yo clasifiqué en el 100 dorso con 1-2, no sé, hice 1-4, algo así, o sea, subí 2 segundos mi tiempo, que está re mal. Quedé en mala posición para la expectativa que se tenía y con los tiempos que yo estaba haciendo en el campamento preolímpico, yo decía, esto no puede ser. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y sentí un dolor horrible en la competencia, entonces como que me quedó un cierto trauma, no quería volver a competir en la segunda y encima sumado a que como no me fue como se esperaba o como los medios de comunicación tenían comunicado, empezaron a sacar en todos los medios de comunicación en primera plana, Gisela fracasa, Gisela no cumplió, Gisela aquí, Gisela allá, y me pegó al ego, me pegó a todo. Yo ya no quería seguir nadando, yo quería dejar de nadar, pero creo que fue la bendición al día de hoy más fuerte que yo pude tener. Primero, y les quiero compartir entonces, ese fue mi fracaso y mis aprendizajes. Primero, ¿qué aprendí de ese momento? Aprender a tomar decisiones rápido. Definitivamente yo ya no estaba teniendo una buena relación con mi entrenadora. Yo debía haber dejado de estar con ella desde hace 1 año y medio para atrás y hacer cambios y no esperarme por miedo. Yo tenía miedo de que si yo hacía un cambio de entrenadora, ella me había vendido que yo no era nadie sin ella. Lo cual es un error. Si uno tiene un entrenador así, definitivamente creo que es una alerta roja. Y definitivamente debí tomar decisiones más rápido y cambiar. En el momento que yo sabía que algo no estaba bien y que yo ya no me sentía cómoda con esa entrenadora, ya sea abordar el tema para salir adelante y resolverlo, pero como sabíamos que no se iba a poder resolver porque era una relación tóxica, era cortar y buscar otro entrenador. Entonces les puedo decir, inmediatamente después de Juegos Olímpicos nos separamos y vino la bendición más linda de mi vida, que fue mi entrenador Juan de la Rosa, que ya lo he mencionado, y él me vino a rescatar, me regresó el amor por la natación, me regresó a ser la Gisela que soy, súper exigente, excelente entrenador, pues sí tenía sus vicios y tenía sus cosas malas, pero como entrenador hacia mí, excelente. Y eso, bueno, aprendí a tomar decisiones rápido. Tener conversaciones difíciles. Por miedo a tener conversaciones difíciles, yo me aferraba al miedo. Entonces, repito, uno puede tomar decisiones en base al miedo o en base a la fe. Y yo estaba en base al miedo. Entonces, como tenía tanto miedo, mis decisiones eran erróneas. Y eso sin duda alguna me afectó, aprender a tener esas conversaciones difíciles. Yo era muy mentirosa con esa entrenadora. Por ejemplo, en un entreno ella me venía y como que me dejaba el entreno y se iba y no estaba presente a veces. Venía y me decía, sí, son 100 cienes de libre, cada uno 30. Sí, y ella se iba. Entonces yo me ponía a platicar, paraba, tomaba agua, como que perdía el tiempo. Y cuando yo venía, que ella venía, salía nadando. ¿Cuántos ya? 30 y no había hecho ni 5. Entonces era mentirosa y al final del día uno miente, o sea, es un autoengaño pues porque la que más salía afectada era yo, ¿verdad? Por ejemplo, era, no sé, me ponía a hacer cienes, cada uno 30, pero yo ya no aguantaba, entonces yo hacía como que si se me llenaban los lentes de agua, entonces yo paraba, los arreglaba y me daba vuelta antes en vez de terminar la vuelta. Entonces obviamente descansaba en lugares donde yo no tenía que descansar, entonces me estaba autoengañando. Y yo creo que esa fue la decisión más fuerte que yo tomé con mi nuevo entrenador. Él lo primero que me dijo es,
vamos a hacer y tener una relación de brutalidad, de brutal honestidad. Entonces éramos brutalmente honestos y hasta de más la honestidad, pero fue mi mejor regalo. Y les puedo decir que ahora yo tengo esa brutal honestidad con todas las personas que me relaciono. Fui tosca en algún momento con tal de ser brutalmente honesta. Ese es otro fracaso, en algún momento se los contaré, pero al final del día sí éramos brutalmente honestos con mi entrenador. Tomé la decisión de que yo no iba a ser un atleta mediocre, porque a Juegos Olímpicos yo llegué, siento yo, ese último año yo fui mediocre. Mediocre en mis entrenamientos, mediocre en mi motivación, mediocre en la toma de mis decisiones, mediocre porque salía a parrandear y no tenía que hacerlo, no estaba 100% entregada, mediocre porque estaba comiendo de más y me había aumentado de peso. Entonces tomé la decisión de, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien hecho. No lo voy a hacer a medias. Y he tomado esa decisión en todas las cosas de mi vida, en no hacer las cosas a medias. Y les puedo decir al día de hoy lo que me tiene donde estoy. Tomé la decisión de rodearme con los mejores. Así que fue tomar la decisión de escoger la universidad donde yo me iba a ir y rodearme con las mejores personas y perseguir eso a lo largo de mi vida. Y bueno, ¿y qué más saqué de ahí? Les puedo decir... el mayor aprendizaje cuando yo tenía 15 años, yo era una niña, pero como que estaba famosa, era reconocida. Entonces a los 15, en esa época que pasó lo de Juegos Olímpicos, ¿por qué me pegó el ego? Porque me importaba demasiado lo que la gente opinara de mí. Y si les digo que el mejor regalo que me pudo haber dado esa experiencia fue que hice un pellejo tan grueso que ya no me importa. Yo hago las cosas por mí, porque yo quiero hacer las cosas bien, pero ya no estoy tratando de ganarme la aprobación de nadie. Y para mí las opiniones que yo quiero son de las personas que yo respeto. Pero de ahí el resto, de verdad, no me engancho. Por ejemplo, cosas básicas que yo les puedo decir hoy. Redes sociales, por ejemplo. Yo rara vez me meto a ver cuántos likes tiene un post. Las historias, han visto que uno puede ver quién está viendo las historias. Jamás me meto a ver quién está viendo mis historias. Una vez al mes me junto con mi equipo para que me presenten resultados de mis redes sociales y ahí veo cuántos likes, cuántos así, pero no me engancho, digamos, ya no me afecta. Así que esos fueron los aprendizajes de ese primer fracaso. ¿Qué otro fracaso les quisiera contar? Bueno, para mí fue un fracaso el no graduarme de una universidad de Estados Unidos. Luché muchísimo para irme de Guatemala y irme a la mejor universidad de natación en Estados Unidos y además tener un título universitario de prestigio de una universidad de Estados Unidos. Entonces, para contarles, bueno, yo me fui, hice lo imposible para irme, me gané la beca full, 100% beca en la Universidad de Auburn en Estados Unidos, que en ese momento era la universidad número 1 de la natación. Estaban los medallistas olímpicos de mis eventos y de otros eventos. Era la universidad para irse a nadar. Y encontré la carrera que yo quería, que estudié hotelería y turismo, digamos. En ese entonces era Hotel and Restaurant Management, que era como de hotelería y de restaurantes y hoteles. Y luego, pues por azares del destino, la entrenadora con la que yo firmé, digamos, para irme a esa universidad, renunció justo antes a que yo me fuera. Llegó otra entrenadora que se llamaba Dorsey, me recuerdo, y teníamos no una muy buena relación. Y como yo ya había tenido la experiencia de tener una mala relación con una entrenadora en Guatemala, y yo me prometí a mí misma, yo no voy a repetir esta relación. Al año que no estaba funcionando, dije, no, esto no está funcionando, yo no estoy contenta, esta no es una buena entrenadora para mí. Así que le hablé a la entrenadora que me reclutó anteriormente y le dije, me quiero cambiar. Así que firmé todo el proceso y empecé a ver de cambiarme de universidad. Y al final, pues de evaluar varias opciones, decidí irme con la entrenadora original, ¿verdad? Kim Bracken se llamaba, que era la entrenadora, y ahora ella estaba como head coach en la Universidad de Texas, en Austin. Así que a pesar de que en Auburn yo tenía el 100% de beca y en Austin no me ofrecían el 100% de beca, sino solo el 80%, yo decidí, me traslado y me voy con esta entrenadora. Me voy con esa entrenadora, eso fue en el 2007, me cambio de universidad a un equipo nuevo. Tuve la mala suerte de que me lesioné.
haciendo un entrenamiento, pues estábamos haciendo una actividad con la universidad y se me va el tobillo completo, entonces estuve en bota casi 6 meses y eso me ponía lejos de Juegos Olímpicos del 2008, entonces yo tuve que tomar una decisión. En ese entonces era para la universidad, si te están becando, la universidad te beca no para que te vayas a los Juegos Olímpicos. La universidad lo que quiere es que tú rindas y que tengas resultados en los Juegos Universitarios, que es la competencia más importante para las universidades. Entonces, digamos que para ellos, la prioridad mía era que yo tenía que estar lista para este evento, cuando para mí lo más importante eran Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque de los Juegos Olímpicos dependían mis becas, mis patrocinadores y todo lo demás. Entonces, fue como encontrarme con una decisión. Para ese entonces también yo ya llevaba 3 años de novia con mi esposo al día de hoy. Él empezó la crisis en Estados Unidos, entonces él no logró conseguir trabajo en Estados Unidos y se regresaba a Guatemala y fue como, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una relación de lejos. Ya habíamos tenido una relación de 3 años de distancia y yo no quería, ya no queríamos seguir de lejos. Él me propuso matrimonio y la opción era, ok, sigamos comprometidos, pero me quedo yo en Austin y tú te vas a Guatemala. Y dije, no, amor de lejos es de pendejos, así que dije, no, aquí tengo que tomar una decisión y decidí regresarme a Guatemala y dejar mi vida en Estados Unidos y regresarme a Guate para casarme, para continuar con mi entreno y enfocarme en Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue el fracaso para mí en ese momento? Pues lo veo como fracaso el haber tenido la oportunidad de graduarme de una universidad con un título de una University of Texas en Austin. Al final me vine y me gradué de la Galileo, aquí en Guatemala. No lo veía como un logro, estaba frustrada, enojada, y sin embargo me hago responsable. Yo tomé la decisión y yo quería eso, ¿verdad? Hoy lo miro muy diferente. Chistosamente me gradué de la Galileo y como que siempre sentí que entonces tengo que sacar una maestría de prestigio. Decidí sacar la maestría de la Católica de Chile en compensación, según yo, para compensar el que no había tenido un título de una universidad gringa. Y les puedo decir, siento que no me fue, o sea, la maestría la gané, me fue re bien y todo lo demás, pero hubiera podido aprender muchas otras cosas de otra forma. Entonces, ¿qué aprendizajes tuve de esto? Primero, priorizar estudios, ¿verdad? Definitivamente creo que uno tiene que sí priorizar el deporte, pero también tiene que priorizar sus estudios. Segundo, saber qué realmente es lo que uno quiere y lo que uno necesita, ¿verdad? Creo que eso me enseñó. Tercero, la verdad que tuve una excelente educación. Si yo les digo, reproché por mucho tiempo haberme graduado de la Galileo y no me sentía orgullosa. Hoy digo, estoy orgullosa de haberme graduado de la Galileo. Fue una excelente carrera, aprendí un montón. Cosas que aprendí en esa universidad, que allá también las vi y sentí que aprendí más de ese curso aquí que allá. La bendición de estar en mi país. El que obtuve un montón de apoyo de la Galileo para poder entrenar y estudiar al mismo tiempo, de verdad que creo que fue un ejemplo de apoyo, porque no muchas universidades apoyan a sus atletas y es una motivación para quienes están viendo esto, que apoyen a sus atletas. ¿Qué otra cosa creo que saqué de aprendizaje? Sin duda alguna. Saqué la maestría, como les conté, según yo, con el afán de pagar una maestría carísima como la Católica de Chile. Fue buena, no voy a decir que no aprendí, definitivamente fue buena, pero si yo saco el value for money, lo que pagué versus lo que aprendí, creo que hubiera aprendido mucho más en otro tipo de maestrías o en otro tipo de cursos y le hubiera sacado mucho más provecho de ejecución. Entonces, al final yo lo veía como un fracaso, pero hoy lo veo como una bendición también. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba en Estados Unidos, siento que mi imagen se olvida, ¿verdad? Cuando uno se va del país, si uno no está vigente, me costó conseguir patrocinadores de regreso porque como que 3 años no estuve en Guatemala, entonces, ¿qué es de Gisela? ¿Qué pasó? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Entonces, al final, gracias a haberme regresado a Guate,
al vivir aquí, al competir y tener resultados, pero estando en Guatemala, reactivé mis redes, reactivé patrocinadores, reactivé todo, lo que me dio la posibilidad de abrir mi negocio. Y yo los primeros 7 años de la empresa, les puedo decir, gasté cero dinero en publicidad, porque a mí me entrevistaban medios de comunicación, la radio de aquí y allá por mis resultados deportivos, porque yo todavía era deportista, pero también estaba siendo empresaria. Entonces posicioné la academia gracias a mi deporte y gracias a ese apalancamiento. Así que les puedo decir, ese creo que fue uno de mis fracasos que después fue una bendición. ¿Qué otra cosa? Bueno, otro fracaso tal vez les puedo hablar es el mal hábito que yo no tenía de la lectura. Yo la verdad que les digo, yo en mi familia, mi mamá y mi papá no tenían el hábito de la lectura. Tal vez mi papá un poquito más que mi mamá. Pero realmente no era un hábito, ¿verdad? No teníamos inculcado ese hábito, no leíamos. Y les digo, al día de hoy mi mamá no lee, creo que mis hermanos tampoco, ¿verdad? Y nosotros con mi esposo, nuestra meta es leer 12 a 14, mi esposo creo que tiene 16 libros, no sé cuántos este año. Tenemos ese hábito fuerte y en mi casa es un tema. O sea, si algo sí me voy a pelear por mis hijos es para que tengan ese hábito de la lectura. Entonces, dentro de sus rutinas diarias tienen que leer y todo lo demás. Entonces, es un hábito fuerte que inculcamos en casa, pero creo que fue un fracaso mucha época de mi vida no tener ese hábito. Yo lo tomé años después de que me casé. Yo me casé en el 2008. Mi esposo ya tenía el hábito de la lectura y si no estoy mal, lo habré tomado como por el 2012, mi hábito de la lectura. Gracias a mi esposo. Les puedo decir que ese fue un hábito, gracias a Dios, contagiado por él. Pero todos esos años, poco aprendizaje, demasiada tele, perdí conocimiento. ¿Cuánto conocimiento pude haber ganado si yo hubiera tenido ese hábito? ¿Y qué aprendizaje saqué de eso? Pues definitivamente el deseo de crecer, el deseo de tener más conocimiento. Que ahora que leo y que me meto a cursos constantemente, cada vez que aprendo más me doy cuenta de lo poco que sé y quiero aprender más. Me hizo ser más vulnerable, más humilde, porque como chistosamente cuando uno no tiene conocimiento, uno se las lleva el dueño de la verdad. Y ahora que sé más y que tengo más herramientas, más conocimiento, me doy cuenta de todo lo que no sé y todo lo que me hace falta por aprender. Entonces me volvió más humilde. Pero también creo que un fracaso del hábito de la lectura es que en ese querer aprender y que yo me quería poner al día porque sentí que tenía años perdidos ahí que desperdicié, me leía todos los libros y quería implementar libro que leía, libro que quería implementar. Entonces mi equipo de trabajo sufrió mucho y decían, ay no, ¿y ahora qué libro habrá leído, verdad? Porque yo terminaba de leer un libro y bueno, muchis, vamos a hacer esto. Miren, toca. Y el siguiente mes que leía un libro, no, ahora vamos a hacer esto. Entonces fue una época momentánea de mucho cambio, hasta que después pues maduré y recapacité y me di cuenta que no todo lo que leía lo tenía que implementar y que tengo que darle tiempo a mi mente de procesar, de evaluar, o sea, cosas que sí se pueden aplicar, cosas que no se pueden aplicar, pero me entró una época que quería aplicar, libro que leía, libro que yo quería aplicar. Entonces, ahora les digo, yo leo, me trato de tomar 20 días del mes en terminarme el libro. Y yo subrayo todos mis libros y después 10 días del mes yo hago como un resumen, me siento, reevalúo todo lo que subrayé, qué cosas puedo aplicar, qué cosas no, qué cosas puedo sacar aprendizaje, qué cosas no. Y como que lo voy apuntando y tengo mi proceso mental y hay unas cosas que me las quedo y otras cosas que tal vez sí las comparto y quiero que las apliquemos, pero soy más consciente de que no todos están listos para esos cambios. Pero eso es un fracaso, o sea, sí les puedo decir, el pasar tanto tiempo de mi vida sin tener ese hábito, creo que fue definitivamente un fracaso en mi vida que me pudo haber ahorrado mucho tiempo. Ahora, un fracaso en mi vida financiera. Bueno, yo
desde mis 13 años, gracias a mi deporte, yo fui financieramente independiente, básicamente. ¿Por qué? Porque yo tenía patrocinadores que me permitían tener dinerito, pues, y vivía con mis papás, entonces todo el dinero que yo recibía, pues, lo guardaba o me servían para comprar mis calzonetas y ciertas cosas y mis viajes y todo, pero me quedaba siempre como dinero ahorrado, ¿verdad? Y con ese dinero que fui ahorrando, fui guardando bastante dinero y en Guatemala, pues, cuando yo ganaba medallas, pagaban por medallas, entonces, pues, ese dinerito sí lo ahorré bastante bien. Y cuando me fui a la universidad en Estados Unidos, yo soñaba con tener mi propia casa. Entonces con mis papás, bueno, tomamos la decisión, escogimos una casa, compré mi primer casa, o sea, yo compré mi primer casa a los 17 años, fue mi primera inversión fuerte. Y fui muy inteligente, pues, porque era una casa de 4 cuartos. Yo tenía roommates, entonces yo les rentaba su cuarto a mis compañeras de casa. Con lo que yo cobraba de renta, pagaba el préstamo con el banco que yo tenía y todavía me quedaba un dinerito extra para darle mantenimiento a la casa y cuidarla y mantenerla linda. Viví en esa casa durante 2 años y después fue que me cambié de universidad, me fui a Austin. Entonces esa casa pues la dejé rentada y habían otros inquilinos ahí, pero justo vino la burbuja que pasó en Estados Unidos del 2008, ¿verdad? Y ese golpe financiero que llegó al país. Entonces, no sé, para darles números aproximados, no sé, qué sé yo, la casa me costó $150,000, por ejemplo, ¿verdad? Y yo estaba pagando un préstamo por una casa que valía 150,000, pero como se devaluaron todos los precios de las casas, la casa que yo pagué por $150,000 ahorita, en ese momento, valía 80. Entonces, no tenía lógica financiera y tuve que ponerla en foreclosure, es decir, perdí la casa, ¿verdad? Perdí el enganche y perdí el dinero del préstamo y tuve que ponerla en venta y fue un golpe financiero fuerte que me pegó y me dejó como miedo de reinvertir. Y por muchos años yo no invertí mi dinero. Yo ahorraba, lo tenía en el banco, pero no invertía. Entonces tenía el dinero, pero no estaba agarrando plusvalía ese dinero. Ya casada, creo que hace como... Bueno, dije, mi esposo me empezó a presionar, es que no puedo creer. Y si mi esposo siendo financiero le hacía el ojo así, ¿verdad? Me decía, es que tenés demasiado dinero ahorrado, hace algo con tu dinero, no lo puedes tener ahí en el banco. Y me decía, hasta que yo dije, va, está bien, pues voy a tomar acción. Y empecé a averiguar dónde podía yo invertir y vino un fondo que se llama, si no estoy mal, Prodigy en Guatemala y un conocido me lo vendió, que si yo invertía, creo que invertí $50,000 y al final paró siendo una estafa. Esa babosada eran propiedades en Estados Unidos que se volvió como un tipo Ponzi scheme. En fin, ¿para qué se las digo? Perdí los $50,000 también, tuvimos que meter abogados junto con todos los que invertimos. Y era chistoso porque yo decía, bueno, tengo que pagar tanto más para meter abogados. Al final no recuperé ni un centavo. Sí, $20 me pagaron porque agarraron, al final como fue una estafa, los dueños de esa casa de inversión manipularon el dinero y sacaron todos los fondos. Entonces cuando ganamos la demanda, al final lo que había para distribuir, ya distribuyó en todas las participaciones de todos los que habían participado. $20 me mandaban y el abogado de Estados Unidos me dice, Gisela, ¿a dónde te manda el dinero? Yo te lo regalo para que te compres un café, porque me salía hasta más caro mandar el dinero a mi cuenta que regalarlo, ¿verdad? Entonces al final del día perdí mucho dinero. Pero ¿qué me dejó ese fracaso? Me dejó mucho miedo a invertir. Yo soy adversa al riesgo en temas de inversión de mi propia plata. Soy repilas y no me importa el riesgo en temas de negocios, de empresa, pero a título personal con mi dinero tal vez sí soy un poquito más cuidadosa, sobre todo por eso que me pasó. Creo que gracias a esos fracasos, me obligué a educarme sobre finanzas, sobre números, sobre saber leer estados financieros, balances y todo lo demás. Entonces yo les diría que antes, bueno, mi punto de comparación siempre era mi esposo, entonces como que siempre llevaba las de perder, ¿verdad? Mi esposo es financiero, pero yo les diría que yo antes era un 2
Y hoy me considero, si es que no me comparo con mi esposo, un 8, un 9, ¿verdad? Ahora, obviamente, si estoy comparándome con alguien financiero, con mi esposo, pues sigo siendo un 6, pero generalmente ya tengo muy buen dominio, muy buen control de las finanzas, de la contabilidad, les hablo el lenguaje financiero, me he vuelto muy numérica, muy analítica en la parte de finanzas, y yo creo que eso, sin duda alguna, necesitaba ese golpe para obligarme a tomar acción y fortalecer mi área financiera, que es indispensable para un empresario, para un gerente y tener éxito en una empresa, porque yo no era financiera. Y por último, tal vez para ir cerrando el episodio, creo que ya les he mencionado el no entregarme el 100% en mi relación, que en vez de contarles, mejor vayan a ver el episodio de relaciones, porque creo que es más importante el siguiente fracaso, que es, yo era una mujer muy impulsiva, y por esa impulsividad y poca inteligencia emocional, tomaba decisiones malísimas, pues, ¿verdad? En mi enojo, en mi impulsividad, tomaba decisiones incorrectas. Por ejemplo, me recuerdo muy bien cuando mi hijo grande era chiquito, tendría como 4 años, me recuerdo. Yo me recuerdo que me enojé un montón con él, le grité y le pegué. Yo sí le pegaba a mi hijo de chiquito. A mí en mi casa mi mamá me dio con el chicote, con la pantufla, con la paleta, con el cincho, metales, me rompió los labios con un anillo. O sea, de verdad que mi familia, mi mamá y mi papá eran bien violentos, eran muy, sí eran violentos y sí pegaban, y pegaban duro y nos agarraban a trancazos. Y yo odiaba eso. Y yo me recuerdo en una de las pegadas de mi mamá, le decía, te odio. Y me impactó mucho porque yo me recuerdo que mi hijo habrá tenido 4 años y yo le pegué, y me recordé ese momento de que yo le dije te odio a mi mamá, y tomé la decisión, nunca más le vuelvo a pegar a mis hijos. Y a la fecha yo no le pego a mis hijos. Yo no hago eso porque no me gusta, ¿verdad? Pero sí era como muy impulsiva y no sabía manejar bien mis emociones. Otra cosa, por ejemplo, la burrada que hice con el cevichero de Interamericana, ¿verdad? Que yo, por enojo de que se acababa de morir una alumna mía en un accidente trágico que hubo como a metros de mi academia, y al día siguiente del accidente o 2 días después del accidente yo voy a Interamericana y se pasa un carro de este lado por parar y comprar ceviche en la entrada de donde estaba mi academia. Me puse histérica, saqué el celular y empecé a filmar, y es por el error de que cometemos, de que actuamos en base a la emoción. Entonces fue totalmente un error, fue una falta de criterio, fue una falta de respeto, y ahora entiendo el error, pero les puedo decir que cometí muchas veces cosas similares por no tomarme el tiempo de tener esa inteligencia emocional y de identificar la emoción, respirar, tranquilizarme y no dejarme ir y engancharme y me voy con la emoción, ¿verdad? Entonces, eso mucho, ese fracaso de mi emocionalidad y mi impulsividad, les puedo decir que viene mucho de que mi mamá y mi papá eran muy impulsivos y ellos se enganchaban en la emoción y se iban. Y fue mucho trabajo de reconocer patrones de mi infancia que yo no quería replicar. Hoy no es que no cometa errores, tal vez de vez en cuando sí sigo siendo impulsiva, pero les digo que es bien raro a la vez que me pasa. Logro centrarme, logro tranquilizarme, logro reconocer qué siento físicamente, cómo me siento, la emoción, y sé cómo equilibrar o balancear mis emociones, y tengo herramientas para procesarlas en el momento. Otra, por ejemplo, cuando tomé la decisión de que pasó lo del Comité Olímpico Guatemalteco, de que no dejaban a los deportistas competir, con el afán de querer apoyar, nos unimos un montón de deportistas para poder ayudar a que pudieran competir y que no estuvieran con la bandera blanca. Y sin duda alguna no nos preparamos, no sabíamos manejar a los medios de comunicación, quisimos, por tratar de ser transparentes y no tener apoyo o asesoría, no, hagámoslo, y nos mandan, ¿verdad?, periodistas que quisieron malinterpretar o nos quisieron hacer ver como que si estábamos a favor de la corrupción, que no fue así. O sea, agarraron
30 minutos de una rueda de prensa y solo sacaron 2 minutos por impulsividad de que nos estaban interrumpiendo en una rueda de prensa. Yo les dije, momento, aquí no estamos para hablar ahorita de la corrupción aquí. Entonces fue como actuar en la impulsividad y no pensar en las respuestas por tratar de decir, aquí estamos hablando de los atletas, de lo que están siendo dañados y todo. Y agarraron un fragmento de 30 segundos y lo replicaron y lo utilizaron a su antojo para manipular. Pero al final del día yo me presté para eso, pues al final no pensé en la respuesta que tuve que haber pensado y ser más estratégica y ser más inteligente de saber responder. Yo creo que de verdad por eso, pues ser político tiene una habilidad especial porque cualquier cosa es usada en tu contra a nivel público, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que saber controlar nuestra impulsividad, nuestras emociones en los momentos claves. Y yo les diría que esto es... Pues han habido muchos fracasos sobre esto, pero se han disminuido drásticamente gracias a ese control emocional, a esa inteligencia emocional que he venido construyendo y al conocerme más, saber más estrategias, saber cómo lidiar con situaciones difíciles que tal vez quizá antes me hubiera enganchado y ahora es aprender a callar, aprender a respirar, saber qué quiero, qué no quiero. Como que es estar presente, ¿verdad? Y no ignorar el estar presente. Así que creo que esos son cositas que me han ayudado. Por ejemplo, en eso de la impulsividad, creo que también cometía el error de que por tratar de de tomar decisiones rápido, estábamos, por ejemplo, en una mesa de negociaciones. Y aunque yo sintiera que no era como que yo daba una respuesta y después al día siguiente, cuando yo me tomo el tiempo de pensar, digo, ¡ala, qué bruta! No debía haber aceptado esa propuesta porque no es lo que más me conviene. Entonces he tenido que aprender a que si estoy en un momento de una negociación déjeme pensarlo y les doy una respuesta mañana, ¿verdad? Y darme el tiempo de pensar y darme el tiempo de evaluar, porque si yo me dejo llevar por la emoción, tomo decisiones que quizá en el momento parecen ser buenas, pero que realmente están disfrazadas y no son las adecuadas. Entonces, creo que esos son como fracasos en general que he tenido. He tenido muchos otros, pues, pero puntualmente creo que son los que me han movido más emociones. El de mi relación, sin duda alguna, es uno, pero de verdad eso sí ya lo he tocado. Creo que lo hemos hablado aquí y hay episodios con mi esposo y de mi relación que creo que les va a sumar mucho valor y en general el fracaso puntualmente ahí es no entregarse uno al 100% en la relación, sino que estar un pie adentro, un pie afuera y eso trae pues mucho dolor, ¿verdad? Así que mi recomendación es que si ustedes tienen y sienten que están viendo cosas que no sienten que están bien, pero se están quedando calladas por miedo a no sé, a causar un conflicto o algo así, hay que tomar esas conversaciones difíciles, vayan a ver el episodio. Si creen que los valores de su pareja no están alineados y que para ti un significado de honestidad es otro y para el otro es otro, ahí hay un desfase, vayan a ver el episodio. Si están teniendo malas relaciones y malas juntas como pareja, y tú estás notando que tu pareja cambia con las relaciones que se involucra por tratar de ser aceptados, vayan a ver ese episodio y sobre todo el episodio que hacemos con mi esposo. Yo creo que ese les va a ayudar un montón. Pero sí, en general creo que toqué fracasos en diferentes áreas de mi vida, ¿verdad? Toqué fracaso a nivel deportivo, a nivel educativo, a nivel aprendizaje y crecimiento personal, de financiero, de relación y de emoción. Entonces, pequeños ahí fracasos que les puedo compartir que he ido teniendo. Espero no venga ningún otro fracaso. No, eso mentiras, van a venir. Uno comete errores, uno es humano. Pero uno espera con la sabiduría y con la madurez, pues uno, tener mejores herramientas. Segundo, que los fracasos ya no le afecten a uno tanto, ¿verdad? Y tercero, pues si los cometo, pues se los voy a compartir y mi aprendizaje para que ustedes no lo cometan, que eso es lo importante. Y miren, siéntanse no orgullosos de sus fracasos, porque yo les puedo decir, hay muchas cosas que yo no me siento orgullosa que he hecho en mi vida, pero genuinamente les puedo decir que
lo que he cometido no lo he cometido por falta de integridad, sino que genuinamente pensé que era lo mejor en ese momento. Digamos, vino de una buena intención, por así decir, que no se materializó de esa manera. Entonces yo creo que también tenemos fracasos de fracasos, ¿verdad? Tenemos fracasos que sí vienen con una mala intención y que vienen de un lugar de una mala integridad. Y esos pues de plano no nos vamos a sentir orgullosos. Y ahí tenemos fracasos que cometemos por falta de conocimiento, por falta de madurez, por falta de aprendizaje, porque tenemos que sufrir ciertos golpes para poder aprender, que yo les puedo decir que en mi vida, en su mayoría, creo casi todos han sido por falta de crecimiento, madurez y de herramientas, ¿verdad? Gracias a Dios creo que no ha habido ningún error por falta de integridad o por una mala intención. Así que creo que esos, pues al final del día le permiten a uno ver sus fracasos con una frente en alto, de poder ver y poder crecer, poder aprender y poder sentirnos orgullosos de hablar de nuestros fracasos. Yo creo que también muchas personas, los fracasos que han tenido son por falta de integridad, entonces puedo entender que los quieran mantener escondidos, pero al final del día creo que todos aprendemos y sería genial poder escuchar los fracasos de las personas porque uno dice, yo también pasé por eso, no me siento solo, o wow, yo no quiero pasar por esto, qué bueno que me lo advirtieron, y cómo reconocer esos red flags para yo no pasar por eso también, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí, por permitirme compartir y darles y sumarles en sus vidas. Espero que les haya gustado este episodio. Me encantaría leer un poquito de sus fracasos también para yo no sentirme sola aquí, que destapé todas mis ollas, y no, que ustedes también me dejen sus comentarios. Cuéntame qué fracasos has tenido tú, cómo te hizo sentir y qué aprendizaje tuviste de esos. Déjenme en los comentarios en el YouTube, en las redes sociales. Y de verdad los invito a darme like. Sé que muchos de ustedes me ven, en las estadísticas me tiran que muchos ven mis episodios, pero no están suscritos a mi canal. Entonces, porfi, suscríbanse a mi canal para poder realmente crecer de esa comunidad y poderle seguir dando contenido de valor. Así que gracias por estar nuevamente conmigo en un episodio más de Al Agua con Gisela y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.